Sin amarres. Sin amarres es noticias. Sin amarres es opinión. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio, Sin amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. Literalmente esa es la lógica. Con 31 minutos, 6 y 31, muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de su programa Sin Amarres, este espacio de análisis y opinión que se transmite, por supuesto, por Radio Atalaya 680 AM. Estamos jueves 21 de noviembre de 2019 y tenemos una extensa agenda informativa que compartir con ustedes, pero antes vamos a saludar como siempre a nuestro compañero Carlitos Pacheco en la sala de controles, y junto a mí ya está el licenciado Alcides Montilla y también el director de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien le decimos también muy buenos días. Buenos días ecuatorianos, Teresa Marchán, gusto en saludarla en este día jueves, ¿cuánto? 21. Alcides Montilla, ¿cómo está usted? ¿Qué tal, Stalin? ¿Cómo te va? Buenos días. Como siempre, animado. Claro, por frente supuesto. Al micrófono, predispuesto. Cuando a uno le gusta una actividad, a transmitir pues, lo que pasa que ahí es. En la agenda nacional. Carlitos Pacheco, es un placer saludarlo también. Doble placer para ustedes, ecuatorianos, que todos los días nos dispensan con su confianza y nos permiten compartir en sus hogares, en sus negocios, opiniones, análisis de noticias. Y luego creemos que más importante es que al escucharnos, yo me acuerdo que había en un lugar donde yo trabajaba un consultor internacional que me decía: no hay nada más difícil en la vida que escuchar. Y después se convirtió en una herramienta de trabajo. Dice: a mí me pagan por escuchar, no por hablar. Y iba a las reuniones y se dedicaba a escuchar y a escribir, escuchar y escribir. Preguntaba casi nada y de eso hacía unos informes y sacaba unas conclusiones impresionantes. Es bien difícil escuchar. Bueno, hay titulares, como todos los días, en las primeras planas de los medios impresos de circulación nacional. Tenemos en la mesa físico solo el Expreso. Lo vamos a hacer con los otros medios, Comercio y Universo. Le pido a Alcides y a Teresa mirarlo a nivel de su página web de cada uno de estos medios de comunicación. Vamos a iniciar con la lectura de los titulares de Diario Expreso de Guayaquil, que en su nota principal nos cuenta: compras en emergencia en análisis en la Fiscalía. Las contrataciones de bienes, consultorías y servicios durante las 6 declaratorias de emergencia declaradas durante los últimos 4 años del gobierno de Rafael Correa, esto es del año 2013 al 2017, fueron auditadas por la Contraloría, la cual detectó compras innecesarias y pagos injustificados. Hasta ahí nomás. Quiero decirle una cosa para que me recuerde en el desarrollo de este programa, Alcides. ¿Cuántas veces nos dijimos que la herramienta que había generado el escenario en la contratación pública para la corrupción habían sido los decretos de emergencia? ¿Se acuerdan? Obvio. Lo dijimos y dijimos: ¿por qué no se hace una auditoría? Y tuvimos, a los ¿sabe cuántos años tuvimos el decreto de emergencia? Ya la están Ahora haciendo. Recién empieza. Claro. ¿Sabe cuánto tiempo estuvo en emergencia el país? ¿Usted tiene idea? Bueno, se abusó en el tiempo. Pues una pequeña lluvia era emergencia, porque una carretera estaba averiada, emergencia. Pero, claro, sí. Y hubieron alrededor de 12 decretos de emergencia. ¿Puede imaginarse? Y luego, sobre pretexto de la emergencia, a dedo se contrataba. Y ahí están las consecuencias. Que para eso era, pues para eso era la emergencia. Claro, así era. Precisamente el informe del organismo, esto es de la Contraloría,
señala, y que ahora está en manos de la Fiscalía, este informe señala indicios de responsabilidad penal contra el expresidente y quienes hicieron las adquisiciones a través de los ministerios de Agricultura, de Vivienda, Turismo y de Salud. Así también hablando de corrupción de la Torre, se refiere a Raúl de la Torre, exfuncionario de Petroecuador. Soy culpable de lavado. El exfuncionario de la petrolera estatal está preso en Estados Unidos y se declaró culpable. Y vamos a analizar también ese tema, Alcides, porque tú te preguntas, ¿cómo es que otros países no persiguen y condenan al delincuente y al que se roba la plata a través de la corrupción y de la inversión pública de nuestro país? Lo condenan, lo procesan, y aquí en el país, si estuviera aquí él, estuviera paseando su impunidad. Primero, ni siquiera hubiese reconocido el error. Ni siquiera hubiese reconocido el error. Alcides, este interrogante, ¿no? Sería una víctima más. ¿Cómo ocurre esto? Después vamos a analizar eso. Sí, correcto, sí. Siguiendo también, nuevamente, con el tema de la corrupción. El que ocupa los titulares de Diario Expreso. Casos sobornos, la defensa se centra en el ataque. Los abogados de los procesados del caso sobornos, entre los que está el expresidente Rafael Correa, iniciaron la defensa de sus clientes en el 8º día de la audiencia preparatoria de juicio, atacando por un lado el pedido de la fiscal de que se los enjuicie por el delito de cohecho y por el otro a los testigos. Tomislav Topic es uno de los 127 en la lista de testigos. 127, muy bien. Vamos a otro tema, también nos cuenta Diario Expreso en su foto principal, una protección contra los asaltos que no dejan de ocurrir en los centros comerciales y urbanizaciones de la Vía de la Costa, obligaron a los moradores de Puerto Azul a instalar un nuevo sistema de vigilancia con cámaras, el cual pues sale en una fotografía. En lo económico, Ecuador siente los efectos del paro en Colombia. El cierre de los pasos fronterizos por el paro de los sindicatos genera pérdidas en el lado ecuatoriano, y así también las devaluaciones de vecinos pasan factura. Hay un déficit de 700 millones en la balanza comercial con Colombia, dice Expreso. En lo local, ha aplazado el cierre del ingreso a la Ciudadela Marta de Roldós. La nueva fecha del cierre temporal del acceso principal, que durará 40 días, es el 27 de noviembre. Así que atención para quienes circulan por ese sector. Y en lo regional, el informe visibiliza el abuso sexual en Latinoamérica. La Iglesia Católica es la protagonista de la tercera oleada de casos de abusos a menores de edad. De esa manera, damos ya por terminado el cierre del Diario Expreso Guayaquil, pero el licenciado Alcides Montilla lo hará desde la lectura de Diario El Universo online. Así es, efectivamente, la página web de Diario El Universo. Lamentablemente no tenemos el físico de este medio de comunicación escrito de Guayaquil. Bueno, dice la página web, primero, Richard Martínez, el ministro de Finanzas o Economía, buscaba votos en la Asamblea personalmente para nuevo proyecto tributario. Yo pensé que era eran otros los que estaban buscando votos. Sí. Deben de buscar, y yo estoy de acuerdo con usted, un interlocutor y facilitador, por supuesto, mediador de conflictos y de confrontaciones políticas y especialista en gobernabilidad. Claro. No a la misma persona que está quemada, porque todo lo que ha pasado en octubre y todo lo que ha pasado en la Asamblea es contra él, porque dicen que ellos, este grupo de economistas, son los que manejan el tema, se lo ponen ya listo y empaquetado el presidente resuelve eso. Oiga, esto como en mi tierra hay un dicho que dice que ellos hacen los hijos y lo bautizan a la vez. Esto no me había percatado, pero tiene lógica. Bueno, dele. Ellos hacen los hijos y lo bautizan, pues, o sea, los bautizan al cura, pero Dios no lo puede bautizar, pues, no como papá. Bueno, sigamos. Militares retirados retomarán su rechazo a la ley Patiño. Ahí hay una foto donde hay algunos... Ley Patiño tiene hasta ley. Sí, le ponen una ley porque... me imagino yo que era haber afirmado alguna cosa. Sigamos. Defensas de procesados en casos sobornos 2012-2016 buscan desbaratar la teoría fiscal del cohecho. También
un espacio que evoca la gesta libertaria del 9 de octubre de 1820. A propósito, ya mismo vamos a cumplir en esta ciudad el bicentenario de la independencia de Guayaquil, el 9 de octubre de 1820 al 9 de octubre de 2020. Otros titulares: Richard Montenegro sigue de líder general de la Vuelta Ciclística al Ecuador, la que solamente se realiza en las provincias de la Sierra. También Festival del Deporte en la Universidad Católica de Guayaquil. Y por último, Federación Ecuatoriana de Fútbol promete anuncio. ¿Será la contratación del seleccionador de Ecuador?, se pregunta el diario El Universo. Hasta aquí hemos leído las portadas de los diarios guayaquileños que se editan a nivel nacional. Estamos hablando del Universo, el mayor diario nacional, y el Expreso de Guayaquil. Está leyendo su página web. Sí, la página web, sí, lamentablemente, como había dicho anteriormente. Sí, ¿y comercio qué tenemos, Alcidito? Bueno, a ver, el comercio, claro que sí. Tenemos aquí algunas. A ver, ¿la tiene usted? Sí, de diario El Comercio, que nos cuenta que Tributos, nuevo proyecto, mantendrá la mayoría de las reformas tributarias. El nuevo proyecto de ley económica que se prevé presentar este jueves, de hoy, a la Asamblea Nacional, mantendrá la mayoría de reformas tributarias propuestas por el proyecto de ley de crecimiento económico que fue archivado el domingo pasado. En otros temas también, el incremento en el patrimonio de jueces llega hasta el 358%. La investigación ejecutada al patrimonio de los jueces y conjueces de la Corte Nacional arroja más resultados. Documentos que hoy reposan en el Consejo de la Judicatura no solo muestran que 7 magistrados aumentaron su patrimonio desproporcionadamente, sino que ese incremento va entre el 166% y el 358%. Así también, Lenín Moreno pide que su pensión como ex vicepresidente retorne al presupuesto general del Estado. El presidente comunicó a la Asamblea Nacional que decidió que el sueldo vitalicio que percibe como ex vicepresidente se reintegre al presupuesto, y esto pues, dijo él, como consecuencia de lo que todos debemos cooperar con la crisis. En otros temas también, la movilidad es prioridad del presupuesto 2020. Movilidad, seguridad y educación y deporte son los 3 sectores que más aumentaron su presupuesto para el 2020 en comparación con lo que recibieron este año. Muy bien, mi querido Alcides. Así. Y mi querida compañera de la mesa de diálogo, Teresa Marchán. Ustedes me van a ayudar a corregir esto porque quiero hacer una analogía con un dicho popular. Cuando la excepción se convierte en regla, ¿está bien dicho? ¿Sí? Claro, claro. Ok. Sí, la excepción se convierte en regla. El país, en todo este proceso de composición en valores, me refiero a los actos reñidos con la ética de la moral pública, que va desde la corrupción, desde el desacato a la autoridad, a la ley, desde la falta de respeto a la autoridad. Cuando escucha, fíjese cómo es esto, una noticia como la que hoy trae el diario El Comercio, en donde el presidente actual, Lenín Moreno, decide que su pensión vitalicia de vicepresidente, porque él fue en los periodos anteriores con el expresidente Rafael Correa, el vicepresidente, sea retornado al presupuesto del Estado. Esto que uno debería tomarlo como un ejemplo. Fíjense, resulta que previo a esta decisión que ha tomado el señor presidente, se venía debatiendo la necesidad de que la Asamblea haga un tratamiento a una ley y que determine que no pueden existir y no deben de existir estas pensiones vitalicias a presidentes y a expresidentes. Y por ahí salió una de esas voces, pero ¿cómo va a dejar de existir? Por lo contrario, a los ministros también tienen que ponerle pensiones vitalicias, a los que han estado en los gobiernos. Qué descaro, qué desfachatez. Yo creo que el presidente da una señal muy importante en este momento
de crisis de valores que vive la sociedad ecuatoriana. Porque, si bien es cierto, si lo hacen todos, que deben de seguir este ejemplo, los ex vicepresidentes, los expresidentes, podríamos entonces empezar por la reducción del tamaño del Estado y por un lado, y por otro lado, podríamos empezar a que el Estado empiece a recuperar dineros que se encuentran regados en toda la estructura de la gestión pública, dineros por pagos de lo que sea, que no son necesarios y que podrían también recuperar dinero para cubrir sus déficits. Pero bien hace el señor presidente de poner esto como, no como un ejemplo, sino como un comportamiento de conducta en el ejercicio del poder. Y esperamos que los demás salgan y digan, sí señor, voy a hacer lo mismo que hizo el presidente. Porque el presidente es el primer ciudadano que con su ejemplo debe de contagiar, ¿no es cierto?, a sus ciudadanos que le entregaron y le delegaron ese poder. Y de esta manera ir construyendo valores, rescatando valores que se han perdido. Yo veo esto como una iniciativa y una decisión importante del presidente Lenín Moreno, y la reconocemos como un ejemplo de conducta, y que ojalá, como estas, haya otras decisiones que también son trascendentes en lo social, en lo político y en valores. Le anoto algo para que usted siga comentando. El presidente Moreno, como ex vicepresidente, recibía, porque ya lo ha dicho que ya no, claro, $4,057 con 50 centavos. $4,057 con 50 centavos, lo recibe él, lo recibe Blasco Peña Herrera, lo recibe Luis Parodi, no todos, no. Lo recibe Rosalía Arteaga, Alberto de Gil, Jorge Zavala y Lenín Moreno. ¿Y por qué no todos? Y Jorge Glass. Otros como León Roldós, Eduardo Peña, Pedro Aguayo, Pedro Pinto y Alejandro Serrano reciben $2,400 mensuales por diferencias en sus formas de elección y periodos. Ah, ya, pero igual reciben. Porque el tema estamos hablando de unos esos. Reciben 4,057,50 y los otros que yo le digo reciben 2,400. Esto de acuerdo a lo que señala aquí está, la Ley Orgánica de Servicio Público, los CEP. Correcto. Pero el principio es que el presidente ha dicho, señores, regresen al presupuesto del Estado esa pensión vitalicia que me correspondía a mí como presidente. Y la idea es que esto sea retomado como un ejemplo de rescate de comportamiento y de valores a nivel del ejercicio del poder, y se devuelva también todos, ¿no?, que deberían devolver este dinero para que ingrese. Ahora, lo que pasa es que el presidente Moreno estaba recibiendo esta pensión como vicepresidente. Claro. ¿Verdad? Pero cuando hubiese terminado su periodo, ¿qué hubiese pasado con él? Recibe 2 pensiones, porque él fue vicepresidente y fue presidente. Entonces ahí está el dilema moral. Es que por eso es que él se decide. Por eso es que él se decide a renunciar a su pensión mensual como ex vicepresidente. ¿Por qué? Porque ya cuando deje de ser presidente, él va a recibir su pensión mensual como presidente. Dígame un caso. O sea, no podía recibir las dos cosas a la vez, ¿me entiendes? Dígame una cosa. El caso de Osvaldo Hurtado. Fue vicepresidente y fue presidente. Y recibe las dos cosas. No, mire. ¿O no recibe las dos cosas? Osvaldo Hurtado recibe $4,226 con 25 centavos. Ya. Y ¿a qué corresponde? ¿A presidencia o vicepresidencia? A la presidenta de la República. A la presidencia de la República. Sí, ya. Y acá dice, vicepresidente, él no aparece. ¿No aparece como vicepresidente? No. No aparece recibiendo como vicepresidente. No, solo
aparece recibiendo como presidente. En el caso de Lenín Moreno no será porque después que termina está en el dilema de que va a recibir entre presidente y vicepresidente. Será por un mensaje que da al país que evidentemente esto ya está en el debate, que se eliminen estas pensiones vitalicias. Es que así debe ser, ¿no? Así debe ser. ¿No? Y continuamos también con el debate de los asuntos económicos del país cuando son 6 de la mañana con 50 minutos. Para eso establecemos contacto vía telefónica con el economista Juan Carlos Alarcón. Él es asesor del Despacho Ministerial de Economía y Finanzas. Economista, lo saludamos desde Guayaquil, está Limpoveda en este contacto telefónico. Gracias por aceptarlo. Alcides Montilla me acompaña y Teresa Merchán. Solo para analizar, después de la negativa de la Asamblea Nacional del archivo de la ley de estímulo o de crecimiento económico, hoy está en la Asamblea el nuevo proyecto que ha enviado también con el mismo carácter urgente económico la Presidencia de la República, el Ejecutivo. Y lo que se debate es que proporcionalmente la anterior que fue negada debería recuperar alrededor de 700 millones y la de ahora se calcula que será 500 millones, pero los entendidos y conociendo el contenido parcial de lo que trae la nueva ley, los tributos dicen que son los mismos, ¿no? Que se van a aplicar y que van a recaer pues siempre sobre las empresas en el 1 y el 2%, esto será lo que se va a venir, y también el impuesto, les anticipo, al impuesto a la renta y otros aspectos. ¿Cuál es un poco lo que usted percibe respecto, primero, a la aprobación? Si hay las condiciones en el seno de la Asamblea para hacerlo, y segundo, si que realmente esta ley va a generar los recursos que hoy está demandando el Ejecutivo para nivelar el tema presupuestario en el país. Alcides, buenos días y saludos a la audiencia. Es muy importante entender la vocación de servicio que tiene el ministro Martínez y el gobierno nacional, planteando nuevamente una ley, a pesar de que la misma que fue enviada a la Asamblea fue totalmente archivada en todos sus cuerpos legales y haciendo un ejercicio de recuperación de esos artículos. Efectivamente, hoy se planteará una ley un poco más reducida y enfocado en los temas tributarios. Es complicada la situación nacional, política y en la Asamblea, pero nosotros esperamos hacer un llamado de atención fuerte. La recepción de los ecuatorianos frente al archivo de esta ley ha sido bastante mala, sobre todo porque tenía unos incentivos muy claros y específicos que beneficiaban al emprendedor, sobre todo al pequeño empresario, y sobre eso quiero conversar un poco también. ¿Cómo no? Así que esperamos que esto pueda sensibilizar a los asambleístas, y nosotros también esperamos que en conjunto con esta ley y las demás reformas que se plantean enviar el siguiente año, ya nosotros podamos contar con unas reformas estructurales a todo el modelo económico que necesita el país. En temas recaudatorios, efectivamente nosotros tenemos una reducción de lo esperado para recaudar, pero bueno, se harán los ajustes, aún estamos haciéndolos con los comentarios y consensos a los cuales se llegaron el día de ayer con el señor ministro, así que esperamos poder tener actualizada esa cifra. A ver, pero si me permite, economista, economista, sí. Le saluda Stalin, poder también identificarme con mi nombre. Antes de que pase a la otra parte, que yo sé que lo va a explicar, lo que quiero yo preguntar, esta ley que se mandó, la primera ley que se archivó, estaba orientada, le pregunto a usted, a resolver el problema estructural, tributario, presupuestario y fiscal, o era solamente una ley de coyuntura para efecto de recaudar los recursos para cubrir los compromisos de pago de deuda externa, servicio y gasto corriente? Explíqueme esto, porque lo que uno espera como ecuatoriano es una reforma estructural. Si es tributaria, que esté orientado a estimular el trabajo, la inversión y el ahorro. Y si es en términos de reactivación económica,
que se garantice la sostenibilidad de una reacción económica, de un estímulo económico. Sí, efectivamente, nosotros por supuesto que planteamos una reforma estructural y así se vio también en la estructura y la longitud del proyecto que mandamos como Ministerio de Economía y Finanzas y como Gobierno Nacional. Es importante, nosotros entendemos que la estructura económica del país no es sostenible como lo estamos viendo. Tenemos una alta tasa de endeudamiento, recibimos así la economía con un alto grado de gasto público y pocos ingresos. Entonces, eso no es sostenible en la economía del hogar, no es sostenible tampoco a nivel público. Y nosotros estamos atacando esos problemas estructurales. Básicamente, el problema estructural que nosotros hemos encontrado y que es totalmente real y del día a día es el tema de los empresarios y del emprendimiento. Y por eso estábamos planteando algunas reformas importantes en este sentido. Usted ya lo comentó, la eliminación del anticipo al impuesto a la renta. Eso es importantísimo. Esto era algo que lo implementó el gobierno anterior y que era necesariamente y es necesariamente algo que se debe eliminar. Y era una demanda del sector productivo. Exactamente, el sector productivo es el mayor afectado y el sector productivo no solo el grande, ¿no? Porque el grande usted quiera cumplir con sus obligaciones y lo va a poder hacer si es que es un gran empresario, pero el más afectado es el pequeño empresario que tiene que contabilizar esos pagos y muchas veces se desfinancia y llega a financiarse con otras estructuras que no están dentro de la formalidad y eso le hace perder su negocio. Entonces, pero ahí, por ejemplo, ese tema es importante, pero ahí, por ejemplo, ¿cómo contrasta usted? Por un lado, dice usted, exacto, vamos a retirar el impuesto, ¿cómo es el impuesto, cómo se llama, de renta? ¿Cómo se llama? El anticipo de la renta. Pero por otro lado, dice, vamos a ponerle a las empresas por facturación, en unos casos 1% y en otros casos 2%. Un poco no es como que es contradictorio el tema ahí. No, mire, el 2% de las ventas, que es solamente para las empresas que facturan hasta $300,000, correcto, es más conveniente en términos reales en cuanto a la cantidad que se pagaría por impuesto a la renta que el régimen anterior. Es decir, usted va a pagar menos de lo que está pagando ahora en la mayoría de los casos, excepto si tiene una facturación muy alta y unos costos casi nulos, pero en el más del 80% de los casos usted va a pagar menos. Entonces, lo que nosotros queremos es efectivamente apoyar al emprendedor, porque el emprendedor se ve asfixiado y nosotros creemos firmemente que para darle sostenibilidad a la economía nacional necesitamos apoyarnos en los emprendedores y en los empresarios. Ellos generan trabajo, ellos generan dinero, ellos generan recursos y nosotros como gobierno nacional estamos claros que debemos de dejar de ser nosotros quienes generemos trabajo, quienes generemos dinero, sino el sector privado, los ecuatorianos, los empresarios que salen día a día a las calles a generar trabajo y a llevar el pan a su casa. Correcto, dicen que el país es uno de los países de mayor emprendimientos, pero sin embargo un porcentaje muy reducido aterrizan y concretan sus emprendimientos. Yo le pregunto, ¿será solamente necesario este estímulo a nivel tributario para la sostenibilidad de los emprendimientos o es necesario también paralelo plantear una ley de los emprendedores, para los emprendedores, que tengan otro tipo de estímulos? Sí, y efectivamente esa ley que usted plantea como una necesidad es una realidad que se está discutiendo en la Asamblea Nacional. Nosotros como gobierno central estamos dando todo el apoyo técnico necesario para que esa ley cumpla con los objetivos nacionales que se esperan. Pero también nosotros estamos apoyando al emprendimiento con iniciativas que no solo van en la ley de emprendimiento e innovación que se discute en la Asamblea, sino también con todas las potestades que nosotros podemos atribuirnos y que podemos ya empezar a realizar. Por ejemplo, nosotros ya tenemos la rectoría sobre el Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, y ese es un sistema que lo maneja CENESID. CENESID sacó ya un proceso de capital semilla por $6 millones
que se cerró hace un par de semanas. Este es un proceso interesante porque el emprendedor, el pequeño empresario, si tenía una idea, nada más que una idea que pueda ser sostenida, por supuesto, en su esquema financiero, podía acceder a un dinero de hasta $50,000, un financiamiento totalmente, digamos, una especie de donación, lo que se denomina un capital semilla, para que pueda invertirlo en su empresa sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de interés como capital. Y si ya tenía un proceso en marcha, un negocio en marcha, podía acceder hasta $120,000 con la misma estructura. Entonces, el gobierno nacional ya está planteando alternativas. El Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene una visión de la parte económica de mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Y hacia allá tenemos que ir y empezar a generar alternativas, ha planteado el programa de centros de atención al emprendedor, que son centros muy interesantes para la población, donde se va a poder nutrir de conocimiento, financiamiento y capacitación. Ok, Juan Carlos, yo le quiero preguntar en qué escenario y usted cómo percibe está un poco el proceso de socialización que lleva adelante el ministro Richard Martínez de esta nueva ley, o de esta ley que está ya en la Asamblea Nacional. Y le pregunto esto porque la experiencia anterior, ¿no?, del archivo demostró que no hubo un trabajo, ¿no?, de consenso o de diálogo para generar consenso, generar coincidencias. Y bueno, ahí tenemos los resultados. Y la otra es, no era necesario tal vez no quemar al ministro en el proceso, en este proceso de socialización, sino crear un grupo de facilitadores que desde momentos antes de mandarlo, antes de enviarlo a la Asamblea, ya vaya esta ley consensuada para poder tener un resultado positivo. Porque yo creo que esta ley va, porque están los mismos temas y referentes tributarios, yo creo que va a tener el mismo destino del anterior, que no lo queremos que así sea, que debe aprobarse. Pero de cara a las elecciones, todo el mundo está calculando sus juegos de interés y sus participaciones en el orden electoral. Así es. Mire, el proceso de diálogo se ha dado muy fuertemente estos últimos meses. Se ha socializado, por usar una palabra, con las distintas instituciones, con los distintos actores políticos. Y mire, por ejemplo, nosotros para lanzar este proyecto, y solo como paréntesis, de atención al emprendedor, el Centro de Atención al Emprendedor, nosotros tuvimos algunas reuniones con algunos actores, empresarios medianos, grandes, pequeños, y ellos nos decían las necesidades. De esas tres necesidades: necesitamos constituir nuestra empresa, necesitamos acceder a financiamiento, necesitamos que nos capaciten. Escuchándolos, nosotros planteamos alternativas. Lo mismo pasó acá en la reforma que nosotros planteamos. El proceso de socialización fue muy fuerte. Además que técnicamente esas reformas tienen mucho sentido porque hemos tenido un respaldo de asistencia técnica muy importante. Es decir, todo lo que se plantea ahí son reformas, como usted lo decía, estructurales que necesita el país. Ahora, el rol del ministro Martínez es clave, ¿no? El ministro Martínez es un hombre comprometido al servicio de los ecuatorianos, sin cálculos políticos, y así lo ha demostrado. Reconocemos su trabajo, una reforma técnica, estando él mismo ayer, ¿no?, en la Asamblea, con las bancadas, y no entra el cálculo político dentro de su actuar. Efectivamente, hay distintas estrategias que se podrían haber utilizado, pero nosotros lo que apelamos es al sentido común de los asambleístas. Pero ese sentido es el menos común, pues, economista. En la Asamblea ese sentido es el menos común, pues. Usted apela al sentido común y yo le digo que en la Asamblea ese sentido es el menos común, pues. Ya lo ha demostrado. Sí, estimado, sí, así es, pero finalmente, al final del día, ¿no es cierto?, los asambleístas están representando a los ecuatorianos. Así es. Y creo que será un rol histórico negativo si es que ellos se oponen a una reforma que plantea darle sostenibilidad al gobierno nacional, al Estado. Y lo que nosotros hemos dicho, ok, si ustedes están de acuerdo con algunos temas, perfectos, sí, consideran que se deben mejorar otros temas, conversemos, estamos totalmente abiertos al diálogo, Juan Carlos, pero propongan cosas. Propongan cosas, me parece muy bien, claro. No proponer. Claro, además que archivan, propongan, pues, ¿no?
a ver cuál es la alternativa, pero para la alternativa en la Asamblea es apoyar la ley del nuevo texto económico, pero sin alzas tributarias, y eso realmente es recapitular lo mismo de la ley anterior. Pero yo quiero preguntarle una cosa, en el presupuesto que se está aprobando, ¿están incluidos estos temas tributarios de recuperación para recuperar dinero para el presupuesto y para los gastos corrientes, para la necesidad que tiene el Estado, por un lado? Y por otro lado, también quiero preguntarle qué va a pasar si van a archivar esta ley. ¿Cómo va a poder el Estado, el gobierno, poder adecuarse para cumplir con los compromisos pendientes y son presupuestos que necesitan? Sí, mire, el presupuesto de este año está totalmente asegurado, los pagos de este año están totalmente asegurados. Lo que se está discutiendo es la proforma presupuestaria del siguiente año. Ya. Y el siguiente año nosotros sí, efectivamente, esperamos que esta ley se apruebe, pero en la proforma presupuestaria aún no podemos presupuestar algo que no es certero, ¿no es cierto? Que no tenemos la seguridad de que va a pasar. Así que nosotros tenemos un margen de maniobra en esa proforma, pero por técnicas presupuestarias no se puede incluir todavía algo que no ha sido aprobado. Entonces, nosotros estamos, por supuesto, esperando que esta ley se apruebe, que podamos tener más ingresos, que la economía pueda empezar a moverse un poco más con estos incentivos que estamos dando a los emprendedores. Incluso también, como usted sabe, estamos dando incentivos para los préstamos educativos, la condonación de intereses de gente que se fue a estudiar fuera y que no puede pagar sus préstamos, más de 8,000 personas que están totalmente complicadas. Entonces, en esta ley también nosotros estamos planteando la condonación de estos intereses. Solo para con terminar, todos estos beneficios, nosotros sí esperamos que esta ley se pueda aprobar y ya con eso nosotros podemos tener mayor holgura en el presupuesto del siguiente año. Solo para terminar, una reflexión, y quiero convertirla con usted. Por muchísimo tiempo, los estímulos que se han dado al sector agrícola, al agricultor, para justificar una sostenibilidad en su desarrollo productivo agrícola, han terminado con leyes en el Congreso para condonar deudas. Sobre esto hay alrededor de 7 o 6 veces de condonación de deuda a este sector. ¿De acuerdo? Me preocupa que si no hay una ley frente a los estímulos que se le da a los emprendedores y empezamos a generar todos los créditos que son necesarios y no garantizamos un retorno, sostenibilidad en el emprendimiento, esto se convierta en una cartera incobrable y que tengamos que recurrir nuevamente a la Asamblea para condonar dineros a los temas de los emprendedores, porque como usted decía, esta ley que se está aprobando debe ser muy importante, pero los emprendedores, no solamente el problema de los estímulos, porque el emprendimiento justamente nace de crear una plaza de trabajo y una oportunidad productiva que el Estado se lo niega. Y la gente hace su emprendimiento con lo que tiene, empieza con su capital y lo desarrolla hasta que después necesita los estímulos. Pero la sostenibilidad, no, y la garantía de estos préstamos, estos retornos, es lo que también puede y debe de ponerse dentro de esa ley. Si no, nos vamos a encontrar con una ubicación de capitales para emprendimiento que después no lo podemos recuperar. Sí, y solamente ahí lo que efectivamente usted muy bien acota, es importante que el emprendedor tenga las capacidades técnicas, las capacidades financieras para sacar adelante sus emprendimientos, porque es la única manera mediante la cual nosotros podemos garantizar que ese emprendedor sea exitoso. Si el emprendedor es exitoso, toda la línea financiera y de valor que está detrás y sobre él van a ser exitosos, va a poder repagar los préstamos, va a poder hacer frente a los intereses y a los dividendos de su capital, de los inversores que han apoyado a su emprendimiento. Y nosotros también estamos planteando propuestas, porque eso es lo importante, plantear propuestas en todos los temas que son importantes. Este centro de atención al emprendedor, que esperamos que se abran otros centros más, y así lo esperamos, va a atacar justamente al tema de capacidades del emprendedor. El emprendedor ahí va a poder tener una asesoría integral para, desde que constituye su empresa hasta que termina de repagar
el último centavo del préstamo que adquirió con la banca pública, por ejemplo, va a poder tener una asesoría que le genere esas capacidades que finalmente van a servir en beneficio de la ciudadanía, que va a poder tener mejores empresas, del Estado que va a poder recaudar más y mejor, y de los trabajadores que vamos a poder tener mayores posibilidades de empleo. Así que nosotros planteamos con fuerza que este centro de atención al emprendedor, que se va a replicar en todas las ciudades del país, pueda ser un centro y un foco de capacitación constante para generar un crecimiento económico por parte del emprendedor. Economista Juan Carlos Calderón Alarcón, muchísimas gracias por habernos atendido en este requerimiento telefónico. Muchas gracias, un gusto. Felicidades. Son las 7 de la mañana con 10 minutos, nos vamos a una pausa comercial, pero vamos a continuar después con el diálogo con el padre Rómulo Aguilar, un poco el análisis de lo que sucede en Latinoamérica. Pero antes de esto les recordamos que el paso peatonal elevado inclusivo con ascensor y paraderos que se construirá en la avenida Delta para los estudiantes de la Universidad Estatal es parte del camino de la innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil, así que los invitamos a recorrer juntos. Este es de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario, apto para todo público. En Posorja, la escasez de agua y las tarifas altas quedaron atrás. Con la planta de agua potable soy feliz, porque sale agua en la llave de mi casa y hasta en la ducha. Hasta la comida que hace mi mujercita está más rica. ¡Que vengan más obras así! Con la planta de tratamiento de agua potable, entregamos bienestar, salud y progreso a más de 30.000 habitantes en Posorja. Para EMAPAC, cuidar el agua es salud. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. Sigue en tiempo real las novedades en las vías de Guayaquil con ATM Tránsito en Twitter. Infórmate minuto a minuto sobre los tiempos de viaje por sectores, trabajos en las vías, rutas alternas y muchas otras noticias que podrás compartir con tus seguidores. Con ATM Tránsito en Twitter hacemos tus viajes más cómodos, seguros y las vías más ágiles. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. ¡Vamos todos, familias y amigos, a celebrar nuestra independencia con el evento Guayaquil 2020 Camino al Bicentenario! El 21 de noviembre a las 7 de la noche en la plataforma del MAC del Malecón Simón Bolívar. Una gran noche con nuestra alcaldesa Cintia Viteri, conociendo las novedades municipales que traerán una ciudad mejor, más competitiva y más verde, con la música de la Orquesta Filarmónica Municipal dirigida por David Jarutunian y las grandes voces de Patricia González, Pamela Cortés, Jorge Luis del Hierro, Lila Flores, Daniel Betancourt, Giampiero, Nicky McCliff, Jackson y Jixon. Un evento inolvidable para soñar en grande. Alcaldía de Guayaquil. ¡El más grande de todos los tiempos! Roger Federer, magnifique. Roger alcanza su título número 20 del Grand Slam. Roger, sos el más grande. A standing ovation for the great Roger Federer. Roger Federer, 24 de noviembre, Quito, Ecuador. No te quedes sin vivir esta experiencia única. Ticketshow.com.es. ¿Cómo nos ha cambiado la vida aquí en Tenguel? Con la construcción del alcantarillado y la planta de tratamiento, ahora ya tenemos un ambiente saludable. Y eso de los pozos sépticos, ya es historia. Aquí ya se sienten mejores aires. Con la nueva planta de tratamiento de aguas residuales en Tenguel, entregamos salud, bienestar y un mejor ambiente a más de 11.000 habitantes en Tenguel. EMAPAC, supervisando a Interagua en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. Haciendo realidad nuestros sueños. En noviembre, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 0. Saca tu turno ingresando a www.atm.gov.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. En ATM somos más que tránsito, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil.
El nuevo y moderno mercado de Gómez Rendón y la 28 acoge ahora a comerciantes que antes estaban en la calle 30 y Brasil. En el mercado Gómez Rendón de la parroquia Febres Cordero no solo hay más comodidad e higiene, sino también parqueos y vigilancia policial. Aprovecha sus 4 bloques de abastos con comida preparada, productos genéricos, proteínas como carnes y mariscos frescos y artículos varios a los mejores precios. Llega directo al mercado de la Gómez Rendón y la 28 con la línea 7, la 79, la 98, la 34 o la 171. Escoge el bus que te convenga de acuerdo a tu ubicación. Nada como comprar directo a los que saben. Fresco y a buen precio. Así nos beneficiamos todos. Alcaldía de Guayaquil. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. Sin amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Sin amarres, bajo la conducción del sociólogo Stalin Poveda Granobles. En Sin Amarres, le damos la bienvenida al invitado de hoy. 7 de la mañana con 15 minutos, como lo habíamos anunciado, tenemos ya junto a nosotros al padre Rómulo Aguilares, párroco de la iglesia Nuestra Señora de Guadalupe, y con él vamos a conversar un análisis de lo que sucede en Latinoamérica. Y efectivamente, padre Rómulo, vamos a analizar históricamente el Estado, la iglesia, y hoy le ponemos un elemento moderno, actual, que es la demanda social. ¿Cómo se articula la iglesia frente al rol del Estado cuando hoy, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, aparece como mediador del conflicto de la demanda social, en unos casos, y en otros casos aparece como contradictor del Estado y se une a la demanda social? Buenos días y bienvenido. Le he planteado el tema. Muchísimas gracias. Es un papá que tiene 2 hijos. Ah, bueno, vamos a ver. Un hijo que quiere su herencia y un hijo que quiere mantener la herencia dentro de la familia. Y el papá tiene que tomar una decisión, cuál es lo mejor. Entonces la iglesia es auténticamente madre de la humanidad en Cristo. Y entonces sus hijos son todos católicos, o por lo menos tienen ascendencia cristiana. Entonces, ¿cómo tomar? La pelea Ecuador-Perú. En Perú hacía petición al cielo para que Perú gane la guerra a través de la Virgen de la Merced. Los obispos hacían. Igual en Ecuador hacíamos lo mismo. La Primera y Segunda Guerra Mundial es entre católicos. Y entonces, ¿cómo lograr una mamá tomar partido ante sus hijos? Y es buscar la verdad, pero buscar la verdad cuando estamos airados, cuando estamos llenos de ambiciones, cuando tenemos odio en el corazón, entonces no es nada sencillo. Perfecto. ¿No? Miguel Rivadeneira escribe el día domingo, escribió un artículo muy interesante, y el título, si no es exacto, se refería el púlpito, insultando desde el púlpito, algo así, no sé si tú me ayudas exactamente. Pero en definitiva, quien se refería y hacía un recuento de lo que le había pasado, donde él asiste a una iglesia y donde hay un cura, que es el rector de la Universidad Salesiana, de la Universidad Pontificia. Universidad Católica del Ecuador. El padre Ponce. El padre Juan. El padre Ponce, perdón. Donde, entre otras cosas, desnotó contra muchas instituciones y fundamentalmente contra el periodismo, contra el pensamiento, contra la libertad de pensamiento y de acción. Miguel Rivadeneira realmente nos narra en su editorial o en su columna algo muy interesante. Él estaba asistiendo a la iglesia, escuchó todo ese mensaje y realmente pues esperó que termine y luego fue a confesarse. Se quedó a lo último y se confesó con el padre. Y le dijo lo que tenía que decirle, que cómo se permite que él en su sermón, ¿no?, incite a sus feligreses, ¿no?, a la violencia de los unos contra los otros. Y él le dijo, ¿será usted
que aceptaría si yo digo y hablo de la iglesia que todos son pederastas, que todos son esto y que todo? Entonces él dice que le admitió, el cura le admitió su observación y la asumió. Pero ¿por qué traigo esto a colación? Porque históricamente, así como hubo la separación de la iglesia del Estado, también dentro de la iglesia ha habido tendencias, como usted lo acaba de explicar, donde se separan desde Constantinopla por los turcos, ¿no?, que se separaron y tuvieron posiciones que hasta hoy van marcando diferencias y hoy se incorporan con una modernidad tal que nuevamente retoman pensamientos como la doctrina de la liberación nacional, que en América Latina pegó muchísimo a raíz de la década del 80, del 70 hasta casi el 90. Y donde habían representantes de la iglesia que el discurso era la reivindicación social, ¿no?, frente a la profundidad de la relación con Cristo o con la iglesia, con la fe. Y dicen que hoy por hoy esa tendencia se está reactivando y se está mezclando con estos grandes movimientos sociales, que hoy dicen que no saben quién los dirige, no hay partido, no hay nada, pero posiblemente esté esta tendencia. Bien, la primera un poquito lo del padre Ponce. Ya. Cuando tuvimos el problema del matrimonio igualitario. En Cuenca también, Balseca, que escribe también en el Universo, Balseca escribe en el Universo, hice lo mismo, o sea, del púlpito están manteniendo odio, estaban sembrando odio, ¿no? Porque hablaba de que no era necesario que se casara un hombre con un hombre, una mujer con una mujer. Entonces habrá que ver el contexto y lo ideológico y un poquito lo súper sensible que puede estar la persona al escuchar algo, ¿no? Ya Correa nos enseñó que la prensa corrupta, ¿no?, durante muchos años nos mantienen en eso. Y que cuando uno estudia un poquito las cosas, cuando se quiere mantener un gobierno, se quiere quitar un gobierno, muchas veces la prensa tiene mucho que hablar. Lo que sí puede ser un poquito es saber matizar las cosas, ¿no? Y ponerlas en su lugar, como dijo el doctor Ibenel. O sea, hay periodistas que son vendidos, hay periodistas que son neutrales y hay periodistas que son totalmente imparciales. En ese sitio, eso. Ahora, lo nuestro. La iglesia, desde a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, en el mundo protestante, más que todo europeo, empiezan el socialismo religioso. El socialismo religioso, sí. Empieza esa la cosa un poquito, porque Jesús habla mucho del pobre. El pobre para Jesús, entonces, por razones X, no sé si San Ambrosio o uno de los santos padres de la iglesia que dice: maldición, nos estamos volviendo sanedristas. Es decir, el obispo o el corpus episcopo está haciendo lo mismo que hacía el sanedrismo cuando juzga a Jesús de blasfemo y lo mata. Y la Inquisición, el exilio, la iglesia tiene que enseñar la verdad, pero la verdad no se impone a la patada. Y le hemos impuesto a la patada durante 2000 años. Entonces la iglesia tuvo una vez que la iglesia gana la batalla del paganismo, se hace la iglesia del Estado, Constantino la defiende, la promueve, luego vendrá Justiniano que vaya a ser el Estado católico y comienza el grave problema entre el emperador, el rey y el papa y el obispo, ¿no? ¿Cómo lograr compaginar que el emperador está sujeto a la sanción espiritual del sacerdote? Y el emperador está sujeto a la sanción civil del emperador. Entonces, ¿cómo conciliar? Es que era el trono y la espada que se ha dicho siempre, ¿no? Entonces, por una razón X, la iglesia católica, la jerarquía católica se sentó en el poder. Y eso ha sido la destrucción de la labor de Cristo. En 2000 años no hemos logrado tener un Estado donde la gente, por libre voluntad, porque hay una formación, porque hay una escuela, porque hay una serie de mecanismos que impulsan al fiel, al habitante de cualquier Estado a ser bueno, a ser noble, a ayudar a los demás, a no buscar la codicia, la avaricia, la lujuria, ¿no? Eso lo proponemos en teoría, pero en la práctica no se ha podido hacer, por cuanto ni del Estado, que hemos tenido más o menos 1000 años a favor del Estado a nosotros, no se ha podido hacer. América tuvo 400 años solamente una religión y la mujer no fue a la universidad, el negro no fue liberado,
el indio fue esquilmado, es decir, todas estas cosas que hoy están viendo. ¿Por qué? Porque el sacerdote no tiene la capacidad para hacer eso. La esclavitud nació en el siglo XVI con evangélicos, católicos y todo el mundo tenía esclavos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la reacción del socialismo religioso, y luego va a ser los cristianos para el socialismo, luego va a ser la teología de liberación, que va a ir creciendo lentamente hasta llegar a una propuesta. Es decir, hay una sublevación dentro de la iglesia que es el laicado. El laicado. O sea, si el obispo no tiene la interés ni tiene la capacidad para comprender el momento histórico y dar la solución histórica a ese momento, entonces tiene que ser de las bases, que tiene que ir arreglándose una sociedad en la cual no se ha podido. Entonces se identifica poder político económico con la iglesia. La iglesia rica, la iglesia de los poderosos, no es la iglesia de los pobres, ¿no? Entonces es un problema de concientización. O sea, la iglesia entonces ha engendrado un contradictor en su estructura. La jerarquía. La jerarquía. Exacto, la jerarquía. La iglesia como tal en general funciona desde la relación de la fe. Está funcionando de una manera extraordinaria. Pero la jerarquía no está a la altura. Mira lo que dice Ratzinger en la Revolución Francesa. Dice él sobre la Revolución Francesa, dice, el 50% y más de obispos de la época en Francia ya eran ateos. Porque estamos con la ilustración, estamos con todas estas dificultades del racionalismo, todas estas cosas, y el obispo, el sacerdote es un ser humano que está en un momento Pero se ha ido cambiando esa percepción de la iglesia vinculada a los grandes poderes, del Estado a poderes políticos, poderes económicos, porque en América Latina y en Centroamérica han habido asesinatos en contra de ¿cómo es? De los pobres, de los obreros, de las personas. Los protestantes, la gente claro, que está pidiendo mejor reivindicación social. Y crímenes. Entonces ahí viene cómo lograr, o sea, la jerarquía en ese juego, que es un juego magistral de sensibilidad, de delicadeza, de cómo lograr estar con el diablo y estar con Dios. Claro, porque algunos de ellos han sido hasta ajusticiados, pues. No, han muerto, lo han asesinado. Más de 12.000 personas han sido asesinadas por su fe. Y en jerarquía, no solamente de la fe, sino de la jerarquía. Monseñores en Nicaragua, en Brasil, en Colombia, en algunas partes, ¿no? Pero en todo caso creemos... Pero es, digamos, una cosa, digamos, la doctrina está ahí, ¿no? El problema es la práctica. Y entonces la iglesia tiene que bailar con la más fea. Porque el presidente de la República es católico, o por lo menos está un pueblo católico o cristiano, y el político, el problema social, el problema económico, el problema de salario, ¿no? Está allí. ¿Cómo lograr hacer un equilibrio, no más que un equilibrio, ¿no? Una especie de equidad. Correcto. Equidad. De coexistencia, ¿cómo tiene que coexistir? ¿No? Entonces, por eso, en ese sentido, desde lo negativo, el conflicto de los contrapuestos, se está dando. Entonces por eso nace el comunismo. Claro, pero dice que justamente esas contradicciones se liman en la propio seno de la contradicción. Exactamente. Entonces hay que llegar a eso. Tenemos que llegarnos a aceptar que yo no puedo vivir con $300 mensuales. Perfecto. Y tú no puedes tener 10.000 o $1.000.000 mensuales para ti, cuando el otro tiene 300. Claro. No puede. No puede tener un empleado público de jerarquía, $6.000 de empleo y el consejo de 300. Claro. Esas brechas son las que agudizan la contradicción. Exactamente. Doctor, padre Rómulo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Lo dejamos con nuestra programación habitual, Fernando Guayaquil.